Buenas tardes a todos. Soy Lisel Quiroz, me toca moderar esta mesa y muy contenta de estar con estas artistas que voy a presentar a continuación y que van a, bueno, vamos a hacer como una primera parte de presentación y luego unas preguntas. Donc, on va commencer par les présentations et ensuite les questions. Mi moderación, y gracias a la invitación de Noelia, creo que se justifica por el hecho de que soy profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Cergy, especialista en historia y en particular estoy sobre la historia de la Amazonía peruana, siendo de la época del siglo XIX del caucho, y hablábamos de la vorágine después, entonces, y por ese motivo entonces estamos convocadas aquí, pero no voy a hablar tanto de mí, y sino voy a darles la palabra, pero es para que tengan un poquito, ¿no?, el contexto. No voy a monopolizar esta palabra, vamos a tener tiempo de conversar y espero también con el público. Bueno, primero vamos a escuchar una presentación de, aquí a mi derecha, Sara Garzón, que es doctora en Historia del Arte, comisaria de exposición y historiadora también del arte, instalada, radicada en Nueva York, especialista del arte contemporáneo posterior a los años 1990, se interesa principalmente en temas de decolonialidad, temporalidad y ecocrítica en América Latina. Es curadora en el Museo de Arte Contemporáneo Samuel Ham Museum y de la Segunda Bienal das Amazonías, de la cual nos va a desarrollar un poquito más en los minutos siguientes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Garzón. Muchas gracias por la introducción, a Noelia por la invitación de ser parte de este panel. Estoy muy feliz también de poder compartir este escenario con Heidi, con la que también venimos colaborando en el proyecto de la Bienal. Entonces creo que vamos a tener como una gran oportunidad de desempacar y reflexionar realmente lo que es un proceso bastante como un huracán, ¿no? Estos proyectos como tan abarcadores y tan complejos. I am the co-curator of the second Bienal das Amazonías alongside Manuela Moscoso, Mónica Mieva, she was the curator of pedagogy, and Jean de Silva, who was our curator of public programs. And the second Bienal das Amazonías was titled Verde Distancia, and it took place en el Centro Cultural Bienal das Amazonías en la ciudad de Belém, Brazil. It opened on the 29th of August and will be on view through December 21st of this year. This idea of verde distancia, or green distance, is, however, not a theme of the biennial. It is instead grounded on an evocation of what the Paranaense poet and writer Benedito Monteiro called himself green distance. We were inspired by Monteiro's 1972 novel titled Verde Vagabundo, particularly the incantatory passage on titled Thousand Shades of Green, where the author delineates what might be called a poetics of distance. In other words, modulation of encounter, a relational hue that expands perception beyond the fixed and the finite. It is in the sense that the biennial reclaimed distance as a critical and ethical practice based on the recognition that worlds do not need to coincide in order to coexist. Benedito Monteiro occupies a singular position in the political and literary history of the Amazon. Born in Pará, he was not only a novelist and a poet, but also a lawyer, a labor organizer, and a communist militant profoundly engaged with the social movements that transformed Brazil in the mid-20th century. Verde Vagabundo condenses this trajectory,
weaving the density of the forest with the dilemmas of political resistance and the sensory textures of the region's everyday life. Published under the shadows of the Brazilian dictatorship, Verde Vagabundo performs an act of literary insurgency. In his enumeration and catalogings of greens, hues become a metaphor for multiplicity and resistance, a refusal to reduce the Amazon to a single chromatic or ideological register. In this particular passage, he writes, thousands of shades of green, ash green, sea green, forest green, ground green, earth green, clay green, curve green, straight green, and continues to the bottom. River green, fence green, border green, boundary green, horizon green, 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 distance green. Above all, distance green. Verde Distancia thus names a complex ontology, not simply colors or landscapes, but are the rhythms of coexistence, a mode of being that unfolds through relation rather than representation. And bears in mind that relation does not demand transparency. Instead, it requires attunement. Distance, therefore, as invoked in the name of the biennial, is not absence or estrangement, but a mode of thinking with and sensing across, where Verde Distancia names the elasticity of perception, how bodies, languages, and ecologies approach one another without collapsing into sameness. The biennial gathers artistic projects and practices stretching across the Pan-Amazonian basin, from Andean foothills to the Orinoco Delta, from the Caribbean tides to the black waters of Rio Negro. Together, almost 300 works of art by 74 artists compose a kaleidoscope of perspectives and modes of creation. In short, a polyphonic commons. The resulting constellation is less a map than a choreography. Together, they constitute a form of territorializing in which the very notion of region dissolves, undermining traditional national borders and crafting instead a transnational and trans-riverine relation that allows us to think of multiplicity in visual paradigms. How to make sense of this multiplicity? Rather than organizing the geography by geography or medium, the exhibition moves through three vital currents: dreams, memory, and accents, or sotaki. Dreams engage perception beyond the visible, tuning the body towards what disappears or still information. Memory inhabits land and bodies and continuity and reinvention. Accents, or sotakis, traces the rhythms of voice and movement, carrying inflections of place and experience through breath, improvisation, and tone. These are not separate categories or chapters in the exhibition, but interwoven energies that sustain multiplicity, carrying both histories and futures in motion. In other words, they were entry points into the exhibition. There's many ways in which the exhibition can be narrated, many things that we can actually talk about in terms of its methodology and its approach and its inclusion of artists. For the purpose of my talk today, I'm only going to kind of highlight two things that for us were important highlights of these projects. One of them is the opportunity that we had to flesh out and cast new light into the incredible and important Afro-diasporic presence and experience in the Amazon. These not only entail looking at artists from Quilombos and Palenque communities within Amazonian territories, but also the influence that the Caribbean has in crafting the entire biome of what we call today the Amazon. So looking at the Caribbean and its connection was also really important, especially through the questions of Sotaki, accent, even carnival. The influence, the rhythmic influence of the Caribbean is incredibly present within the Amazon. You tune into the radio and what you're listening to is Caribbean tones, not necessarily rhythms that come from Rio or Sao Paulo. So this was a very important pivot in our project, again, to give more room to the Afro-diasporic influence and experience within the Amazon. The other highlight of this project
is also to think about the Amazon from an urban perspective. We were, of course, situated in the city of Belém. It's a major city within the Brazilian Amazon territory. There's also Manaus. There's so many great cities within this terrain. And it was important for us to think about that tension that exists between cities, semi-urban places, and of course, rural forest spaces as well. So the positioning of the biennial, also from an urban experience, was transformative and foundational to a lot of our research. So I'll start with the first, and I'll just take you through some of the names and some of the artistic projects that we included in thinking about the Afro-diasporic experience in the Amazon. And I have here, of course, just before I move on, and we'll come back to this image, Feliciano Lana's image. This is, of course, an invocation of dreaming. This is a work of art that opened a lot of our thinking in the first floor of the biennial, where we were allowed to think with one of the precursors and really early reference of Amazonian art, like Feliciano Lana himself. These are drawings and forms of construction of world making and dreaming that are actually inspired by this collaborative text that he wrote amongst him with other kind of family members and some anthropologies, titled Antes o Mundo No Existía. So this is like a catalyzer and dispositive for a lot of our work, but we'll come back to this. In the exhibition, we had artists like Silvana Mendes, who's working through kind of digital photo collage, emerging, of course, images of Afro-Indigenous ancestry and just recuperating and recovering, rethinking the kind of African diasporic archive. We also had artists like Astrid Gonzalez from Colombia. She's from Medellin, but works very closely in Cartagena. And in this work, this is a two-channel video installation. She's really thinking around ancestrality and her mother in particular, mother, grandmother, great-grandmothers, who would all turn into birds. And so the film tells a story of this kind of metaphysical transformation into other kinds of beings for the purpose of healing, right? And so the bird and the transformation and what in Brazil they call encanterias was some of the pillars in terms of subject matter and kind of cosmology that we really emphasize within the exhibition. This is another artist, Nativa Michel. She's from French Guiana. And she's a very interesting photographer, and have two slides about her work. She replicated her home within the biennial project using all like home and domestic photography from family albums. And she did so because, of course, she's thinking through photography as an index of memory, as the traces and the kind of ephemerality of how memory is constructed. In thinking about the home. This is a house that her family has owned for decades, for generations. And it was at the verge, when I met her in French Guiana, it was at the verge of being demolished due to gentrification. So she was kind of having this kind of last moment with the home where she kind of created this site-specific installation with all of her family albums, and she replicated some of this gesture within the biennial. Precisely to think about the passing of the image, the instability of that recollection of memory, and what it means to retain those thoughts and daily life gestures within her family and the home and place that are all being erased over and over again via various social and structural issues like gentrification. We have these two projects that are by two different artists, and I apologize I don't have the names, I didn't have enough time to build this presentation, but we have Mauricio Igor. He's an artist from Belém. He's very interesting. He's really thinking about this syntax of kind of Afro-diasporic vocabularies and iconographies that are actually found everywhere in the city, right? So they belong to a very kind of coded language that comes from the kind of diaspora experience, and they're found in daily objects like fans, where you see this symbology kind of reiterated throughout the city. And so his large-scale paintings all evoke that taxonomy or that syntax of language that kind of really comes through when you know and speak a particular kind of a language that is built through images.
Patty Wolf, here on the right, another artist who's thinking through her ancestry. She's actually from Mato Grosso in Rondonia, in the southern part of the Amazon. Pedro Neves, this was a favorite highlight of the biennial, really thinking this beautiful portraiture, an incredible painter, really thinking about identity and self-representation. We have Keisha Scarville, she's also from Guyana, an incredible photographer thinking through fabric and textile and the relationship that she has with her mother and relating to her mother through her garments. And so there's this also photography and the garment itself, the fabric, as index to the body and memory of her mother, right? So we never see kind of a subject represented, a figurative subject in her photographs. There are always this kind of pattern pictures that are blending into and into the background or into the landscape. Rinaldo Klaas was also a very important artist from Suriname, and his inclusion alongside others from the Guianas and Suriname was really important for our encounter in the first week of the biennial, precisely because the Guianas and Suriname have always been felt that they're left in this kind of in-between space. They're not quite Latin American, they're not quite the Caribbean, sometimes they're both, sometimes they're neither. But in their inclusion within the biennial scope and this thinking of a Pan-Amazonian project, Rinaldo Klaas was really eager and I think also overwhelmed emotionally by the possibility of, again, positioning an Afro-Amazonian project within the narratives that we were seeing come across the biennial. We also have Remy Jungenberg from Suriname and Dairo Carrasquillo from Cartagena. To finalize this kind of pillar, I wanted to talk briefly about the work of Peter Minshall. Peter Minshall, even though he's not Afro-descendant, his family is from Guyana and he has settled in Trinidad and Tobago. For me, this project was really important because I think it connects us back to Monteiro, it connects us back to the 1970s when we see a moment of really aggressive industrialization happening in the Amazon. And Peter Minshall has become really a transformative force in Carnival in Trinidad and Tobago. He's the artistic director and a costume designer. And in the 1970s, which is, and 1980s, really the decade that we emphasize within the exhibition, because it has we really dedicated a huge space for him in the biennial. We target 3 different kinds of bands, right? Carnival bands, in which he politicized the carnival. This is a moment in which he's thinking about the kind of height and also bust of the oil boom in Trinidad and Tobago, and carnival as a collective sculpture becomes a place for unpacking really the complexities and tensions that exists between nature and technology. And so figures like the crab men are costumes and technological innovations that are precursors to transhumanism, right? Stellark was only building this in the 1990s. So it's really important to position Peter Minshall also as someone who was incredibly influential not only for Carnival in Trinidad and Tobago, but again, that influence that we get through the proximity to the Amazon in changing and repositioning things as popular as Carnival, as collective, as publicly engaging as Carnival into topics that were, of course, of incredible urgency. We'll go back to this photo. I'll let Heidi unpack the new commission that we did of Mapa Teatro. And this is a segue into the next pillar, and I'll to talk about the Amazon from an urban perspective. Here we have a video still from Giancarlo Ariñeki, who is a Peruvian filmmaker. He unfortunately passed away just before we opened the biennial, but he has become a real central figure in Peruvian cinema. He, especially this film is an early film, he coined this new genre which he called the fake documentary style. And Giancarlo was transformative in thinking about a particular kind of way of managing the camera that I think really honor the kind of
life and kind of quotidian experience of people in the Peruvian Amazon. In particular, this project is actually titled Belén, after the city of Belén in Peru, not in Brazil. And he follows this character, which is a radio broadcaster, and the way in which radio and sound of this particular kind of narrator articulated and structured life in Belén, right? So he would be broadcasting the news, and the news were actually birthdays, engagements, weddings, deaths, the weather, right? And so his bride is being broadcasted through this town that's actually on the water, and everyone is constantly being kind of organized and structured around the narration of the radio. So he follows this character, but again, there's no linearity in the projection, in the documentary. It's not a documentary about the broadcaster. He's really showing us snippets of daily life and people who are engaging in the radio and the broadcaster himself. And that led us to also a very important work by Chico Ribeiro. He's a Belén painter, figurative painter, who, again, really interested in the scenes of daily life, of labor, of working in the garden, outside the house, or in the backyard, of urbanizing Belén, right, in spaces, and how the family come together to work on cacao or to work different kinds of labor. So this attention to the body, the corporeality of the gesture of the human figure, so humanizing and dignifying, was really impactful in, again, tracing that quotidianness in the daily life of a city like Belén. Tira Winnie, for example, another artist, very small paintings, but again, the scenes of the river, the scenes of the port, the scenes of workers leaving day in and out, kind of engaging in the commerce and the river and its structures of labor. And finally, this is also an opening project within the first floor of the biennial. This is Carla Duncan, we featured like 20 paintings of hers, again, also very small scale paintings. And when you spend enough time in Belén, you start recognizing the corners and the edges of the city that are represented also in these particular scenes. So this is a kind of project that really allowed us to think from Belén, to project these ideas of daily life and commerce and labor that are actually very much foundational to imagining Amazonian life today. And finally, there is a video still of Simon Uribe. He's a Colombian filmmaker who's thinking about urbanization in the Colombian Amazon and the mega projects. We're talking about wells and these huge kind of structural projects or infrastructure projects that are being navigated from a very centralized position like Bogota, and the condition of farmers who are the ones who are materializing some of these urban projects, but have no access to the government, even the government is paying for these infrastructural projects. So the waiting, the months, the frustration, because the government is not sending the trucks, it's not sending the resources, and yet they're expecting these projects to be done. So this is also a more documentary style film, but again, it's a focus kind of picture of the negotiation between people in territories like the Amazon and their negotiation, their tension with the capital. So those are just a few kind of highlights of these two, again, two moments of the biennial, of many more that we can kind of unpack here. But I wanted to finish also with the work of Roberto Evangelista. And he's another pillar of the biennial. He's an artist that we commemorated within the context of this edition because he has come to be really a pioneer of video and installation art in the Amazon. He started producing video art in the 1970s. And unlike many artists of his generation, and this is why he became so inspiring to us, he's a kind of artist that did not talk about the Amazon. It talked from the Amazon. And that, for us, became a guiding principle in the curatorial methodology of the biennial, where we're thinking about what does it mean to curate, to think, to articulate projects that are from the Amazon and not about the Amazon. The Amazon is not a subject, it comes through as a relation. And those kind of positionings were actually embodied by the work of Roberto Evangelista, to whom we dedicated a series of recreations of his performances from the 1970s, like Resgate, his first performance, where he's, and kind of, this is a performance that has a relationship to his first video work, where he's thinking about the geometry of the Amazon and thinking through this constructivist lens about the ways in which forms and shapes and materiality
comes from the very ecosystem of the Amazon and can be found within the structures of the territory, and not necessarily are a political denunciation or a critique or a stance. And yet Roberto has also come into history as one of the kind of most open, kind of politically denunciatory artists against climate change and, of course, the industrialization of the Amazon. So we reproduced some of his site-specific installations that have to do with waste, have to do with colonialism, but also the use of the cuña, right, this calabash, and how the calabash means, and I think it connects all of these universes, right? The Afro-Indigenous universe within the Amazon, the seed, the openness, everything that's structured around calabash, cosmology. So this is a kind of recurrent trope in a lot of his work. He always uses the calabash, thinking about circles and infinite kind of shapes and squares and rectangles. So he's really this kind of conceptual artist that can be considered a precursor of Amazonian contemporary art. And for us, it was really important to, again, follow his lead and honor a lot of his trajectory. In fact, he's a lesser known artist in Brazil, and yet he was incredibly proactive and produced a lot of work in the decades of the 1970s and 1980s. Since we're in a particular kind of context, in the context of the COP, I also wanted to briefly highlight two projects from Ecuador. These are the filmmakers and activist Tauna. They participated with two films that dealt more specifically with the question of gender in Amazonian and indigenous communities. And of course, Gustavo Tuaquiza, whose portraits and paintings have become really provocative, and of course, a site of a lot of complexity and tension within the biennial institution itself. So they also stood as important highlights and dispositives of conversation and dialogue within the project. And I'll end there with finally coming back to Feliciano Lana, who is the artist we started with in thinking about dreaming and the structures of habitating and transformation, habitating different dimensions and transformation. I'll end there. Thank you. Thank you, Sara. Muchas gracias por esta presentación muy rica en torno a la Segunda Bienal de las Amazonías, que nos ha podido dar como una mirada global de las diferentes propuestas y lo que se está presentando y lo que se está sobre todo trabajando en toda la Amazonía. A mí lo que primero que nada, antes de darle la palabra a Heidi, ¿no? Sí, porque tenemos un poquito más de tiempo, es ver esa diversidad de la producción artística, de cómo la Amazonía en estas últimas décadas ¿no? Es un espacio totalmente, no solamente prolífico, sino que produce un arte pensando con un vínculo a la vez con el pasado, el futuro, el presente, y es algo sumamente que llama mucho la atención en este momento que precisamente se está reuniendo además la COP30, ¿no? En Belén, o sea, cómo ha habido una movilización y se está haciendo, ¿no? una integración en este espacio que comprende a distintos países. Entonces, gracias, Sara, por esta presentación que nos ha dado así como pinceladas de cada espacio, de cada propuesta, de esas identidades múltiples, porque también salimos de esa idea que la Amazonía es una, cuando tenemos múltiples Amazonías con propuestas, con temáticas, con historias y propias, que ha sido aquí muy relevante. Así que luego podemos seguir ampliando estas ideas. Ahora le voy a dar la palabra a continuación siguiendo en este panel en torno justamente a ver estas geografías, estas otras geografías del arte sobre estas perspectivas amazónicas, a Heidi Abdelhalden, pronuncio, bueno, me corregirás. Sí, está bien. Está bien, que es una artista y directora suizo-colombiana, cofundadora de este proyecto Mapa Teatro en Bogotá, donde vives y radicas
y donde has desarrollado este proyecto artístico con tu hermano y codirector, en los que se les ha reconocido sobre todo un compromiso, un diálogo y una perspectiva intercultural que me parece que han ido desarrollando, que es algo propio a ustedes y que ha dado muchas propuestas de las que nos hablarás quizás, no sé, y que han llevado a que en el 2018 reciban ustedes un premio, la medalla Goethe, por este trabajo. Bueno, sí, hay que señalarlo. Gracias. Y entonces, de esta forma, Mapa Teatro es reconocido como una de las principales, ¿no?, compañías artísticas de Colombia, y me interesa a título personal muchísimo estas propuestas que estén como en todo experimentales y saliendo de las fronteras que se nos ponen en los medios en general disciplinarios, académicos y artísticos, con propuestas y montaje de dispositivos y como un laboratorio efectivamente de imaginarios, y de imaginarios hablábamos de sueños, ¿no? De pronto estamos en esa perspectiva de soñar y soñar para salir de estos imaginarios que nos limitan y que son coloniales. Entonces te voy a dejar la palabra presentando los temas que ha habido como proyectos anteriores, como La Luna en el Amazonas en el 2021, pero ahora también tienen otro proyecto que estás desarrollando por el que también estás... Que me vincula a la Bienal, exactamente, y por eso entonces te lo dejo presentar a ti. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Voy a hablar en español y pues si quieren puedo traducir al francés. No. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente nuestro trabajo es un laboratorio de artistas. La disciplina original, cuando empezamos hace ya 40 años con mi hermano, cofundadores los dos de este proyecto Mapa Teatro, es un teatro, pero es un teatro efectivamente expandido. Y hoy en día es un Mapa Teatro Laboratorio de Artistas, siempre por un concepto de políticas también. Hemos conservado la palabra teatro, aunque nuestro teatro es cada vez más difuso, más expandido. Las fronteras, como bien dices, se han ensanchado muchísimo. Por eso no nos interesa tanto los proyectos como los territorios, no los mapas, sino los territorios donde se desarrollan preguntas. Son ciclos. Nosotros trabajamos por ciclos que toman 10 años, 5 años, alrededor de una pregunta. Y lo que nos convoca acá y nos junta a todos es el ciclo sobre la Amazonía, que nosotros llamamos simbiontes poéticos, por supuesto completamente influenciadas por todo el concepto de ecología, los ecocidios, y también como haciendo mucho énfasis en la necesidad imperativa de pensar el Amazonas, en la ecología, en el problema del Amazonas como un problema global, ¿no? Como unas Amazonas que tienen que ser un imperativo realmente global. Y en ese ciclo que llamamos, que ya llevamos 4 años, que llamamos Simbiontes Poéticos, solo voy a hacer muy brevemente la primera obra que se presentó acá en París hace unos años en el Festival de Otoño, se llamaba La Luna en el Amazonas, y la pregunta que hoy sigue llevando los proyectos es sobre la existencia de comunidades aisladas por autodeterminación en el Amazonas colombiano, como antes los llamaban los no contactados. En el marco jurídico se llama por autodeterminación, aislados por autodeterminación. Nos llama muchísimo la atención cómo en Perú, en Brasil, en Colombia, en toda la Amazonía panamericana existen, en muchas partes del mundo también, esas comunidades que por autodeterminación deciden no estar en contacto con la cultura occidental, con los blancos, y nos llama poderosamente la atención esos modos de existencia, ¿no? Estos modos de existencia en una Amazonas muy profunda, y gracias a muchos activistas, antropólogos, se han creado entonces estas reservas en el Amazonas para proteger la existencia de los
aislados por autodeterminación, los no contactados. Estas reservas cada vez son más grandes. En el cinismo de un presidente peruano que se suicidó, Alan García, decía que, tu presidente decía que era un invento, que los aislados, los no contactados, eran un invento de los antropólogos para crear estas, en asociación con defensores de derechos humanos. Bueno, todo esto que es tan debatido para crear esas reservas forestales y por lo tanto no hacer una explotación del suelo para el desarrollo del país en búsqueda del petróleo, ¿no? Entonces era como... Ha sido muy, muy debatido y muy defendido, por lo tanto, esas reservas, saber que esas reservas forestales, esas reservas naturales se han creado también para proteger las comunidades que no conocemos que viven allí. Esto nos llamó muchísimo la atención y en la creación de este proyecto, de la existencia de estas comunidades, que por supuesto nuestro trabajo artístico no se trataba de verificar, sino de recoger indicios, ¿no? De ir indagando los indicios de la existencia y ahí pues lecturas. También nosotros entramos en ese periodo por el COVID de aislamiento obligatorio, cuando fue el COVID. Entonces fue muy interesante porque tuvimos una especie como de sincronía histórica, como nosotros también aislados, obligados, y ellos aislados por autodeterminación. Y empezamos a trabajar, somos un colectivo, un laboratorio de artistas, en un laboratorio de imaginación social, los llamamos, imaginando que nos conectábamos todos a través de los sueños. Y que gracias a esa especie de sincronía, de simetría metafísica de estar aislados, tanto los aislados en el Amazonas como nosotros, entonces eran los sueños los que nos comunicaban. Entonces fue alrededor de la construcción del sueño de cada artista y conectado con algún aislado imaginario o no, o real. Y los chamanes, los antropólogos, todo esto es un antropólogo que se llama Roberto Franco, cuenta en su libro, Cariba Malo, que siempre ha trabajado, murió ya, que los chamanes de estas comunidades aisladas o que están en la periferia, en las fronteras, se sientan en la selva a imaginar lluvias, truenos, caída de árboles para impedir que se acerquen cualquier otro ciudadano, cualquier otro ser humano o animal, o que no quisieran, que no se acerquen, ¿no? Entonces nosotros hacíamos como esa, bueno, que está también es muy fuerte hoy en día también toda, y la Bienal, pues el tema del sueño, ¿no? Esa conexión, utilizar el sueño como una herramienta poética, psicoanalítica, pero también estética, ¿no? Y una atención, porque lo que tal vez una de las que nos interesa mucho, las características del trabajo de MAPA, es siempre poner al cuerpo en el centro de cada proyecto, ¿no? El cuerpo en todos sus dimensiones, sus estadios, sus potencias, y el cuerpo del otro también, ¿no? Entonces pensábamos en el cuerpo de los aislados también, allí nómadas, cazadores, recolectores seguramente, en un país que está absolutamente sitiado por la guerra o que en unas épocas fue aún más violento, donde muchos actores del conflicto armado, las guerrillas, están moviéndose en estas reservas naturales y que son prohibidas y están empujando cada vez más por los conflictos, por la guerra, a todas estas comunidades. El segundo proyecto, la siguiente pregunta era, bueno, ¿y quiénes están? Todo esto está configurándolo en la geografía colombiana amazónica. ¿Y quiénes están en situación de contacto inicial? ¿Quiénes fueron contactados y quiénes están en situación de contacto inicial? Me controlan porque yo bla, 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 empiezo como un ventríloco. Empiezo a hablar y no paro. ¿Quiénes están? Y en el 88 hubo un episodio histórico muy fuerte en Colombia que fue estoy citando medios, aparición en el departamento de San José del Guaviare, en un pueblo que se llama Calamar, de una tribu que venía de la selva que nadie conocía ni había visto y que hablaban un idioma que nadie conocía.
¿no? Bueno, efectivamente fue un shock impresionante. Los llamaban en esa época los Nukak Maku, pero Maku quiere decir esclavo. En toda la lingüística, la etimología del Maku, de otro idioma más o menos emparentado, de otra comunidad indígena, es esclavo. Por lo tanto, son los Nukak, pero en esa época los llamaban los otros, comunidades indígenas los llamaban Maku. O sea que tampoco la convivencia en el Amazonas entre indígenas, entre comunidades indígenas, es fácilmente legible. O sea que es supremamente complejo, políticamente cuestiona permanentemente el momento en que tú decides no pensar en el Amazonas, sino establecer relaciones de intercambio, interculturales, ¿no? Vínculos interculturales. Es siempre muy problemático. Y en el 88 apareció esta tribu de la cual no se había oído hablar nunca, y ellos sí efectivamente habían sido aislados, ya se tenía indicios de que habían sido aislados durante muchos siglos, o por lo menos un siglo. Y siguiendo entonces la pregunta, ¿quiénes están aislados o en estado de contacto inicial? Así se llaman en toda la gramática de derechos humanos y política y legislativa. Esta comunidad fue completamente visitada, estudiada. Fue un idioma que no había casi que raíces, tomó muchos años como a unos antropólogos específicos, un argentino Politis, una colombiana, pero lo que más impresionaba de ellos es que ese idioma, que hoy en día, después de 45 años, sigue, que ya están muy aculturizados, o sea, la condición de estar aislados y después de aparecer a una cultura de asistencialismo, porque ya no pueden ser nómadas, porque ya no pueden ser recolectores. No quiero hablar en nombre de ellos, por supuesto, estoy haciendo como el diagnóstico de una situación política y jurídica, porque pues son desplazados de su territorio. Y una de las teorías es que ellos se aislaron por la esclavitud de la cauchería. Y ahí ya voy cerrando el tema. Entonces, en la cauchería, en todo el periodo de la cauchería de comienzos de siglo, toda la explotación cauchera en el Amazonas colombiano, de comienzo al siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues fue un genocidio indígena muy, muy fuerte, ya reconocido históricamente. Comisiones de la verdad han reconocido este genocidio, se ha pedido un perdón político, pero los Nukak, parece que ellos estuvieron un tiempo y fueron tan esclavizados que huyeron, prófugos. Hubo un escritor, José Eustacio Rivera, que escribió la primera novela de la selva amazónica. José Eustacio Rivera, la novela se llama La Vorágine, y se cumplió el año pasado 100 años de la publicación de esta novela, un siglo después. Y en esta novela, que es finalmente un archivo histórico muy importante, pues con una riqueza poética increíble, pero también un archivo histórico de denuncia, fue la primera denuncia del genocidio indígena en el Amazonas. Nosotros, nuestra operación, para ir cerrando, con esta novela fue hacer una lectura como clave archivo histórico, y tomando el concepto de ficción histórica, detectar qué archivos dentro de esa novela habían sido omitidos. Por supuesto, muchos. Para empezar, los nombres o el reconocimiento de unas comunidades indígenas que estaban ahí interactuando con el Arturo Cova, el protagonista de la novela, que Hannah Arendt dice que es un teatro de sombras, es decir, toda la presencia indígena en la novela está en un segundo plano, como un teatro de sombras. Y lo que nosotros hicimos en nuestro dispositivo, la operación
dramatúrgica, estética y ética es pasar a segundo plano el protagonista y pasar a primer plano, ya sacar de la sombra una comunidad específica que son los Nukak. Y hicimos un laboratorio de imaginación social de identificar algunos extractos de la novela que son absolutamente claros, donde en 1920 o 1919 el protagonista se estaba moviendo y al mismo tiempo en la otra orilla del río los Nukak estaban allí presentes viéndolos. Entonces extrajimos esa especie de etnoficción y tradujimos con la ayuda de lingüistas los fragmentos de esa geografía de la novela al Nukak. Fuimos a San José del Guaviare, ellos hoy en día son refugiados, por decir algo, desplazados refugiados, su vivienda son como campos de refugiados en una situación terriblemente dura. Y hicimos estos laboratorios de imaginación social. Es una lengua que apenas se está codificando por los antropólogos. Ellos son absolutamente iletrados, son orales, o sea, no leen ni escriben su lengua. Entonces fue toda una operación de ir y venir hasta concluir con esto que vamos a presentar en el Festival de Otoño, ahora en el Museo del Quai Branly, que va a ser bastante impresionante, interesante, porque es en Nukak y es con la presencia de 6 Nukak y 6 actores. Entonces es, instalación performativa. Empieza el 27 de noviembre y termina el 30. Son como 5 diarias porque es una instalación, es muy diferente como se va a ver aquí, como un recorrido, lecturas en Nukak de la obra. Es un recorrido de 50 minutos que se repite 4 veces al día, como un viaje. Bueno, eso es como someramente. Y ya lo que hubo en la Bienal, nosotros entonces hacemos variaciones, ¿no? Entonces empezamos de pronto con una instalación o con un video y empieza es completamente interdisciplinar, entonces toma muchas formas y el detonante de la conversación con Sara para la Bienal de las Amazonías fue un sueño nuestro que ahora les contaremos. Donc elle a présenté en fait son projet de laboratoire artistique, vraiment de laboratoire d'imaginaire autour d'un projet qui va être présenté très bientôt, du 27 au 30 novembre, au musée du Quai Branly, autour d'un projet avec une communauté. Oui, en fait, ils ont beaucoup travaillé avec les communautés, sur la question des communautés auto-isolées volontairement, par autodétermination. Et en particulier, une colombienne, alors je vais résumer parce que sinon, pour après laisser le dialogue, mais on pourra y revenir parce qu'elle a raconté beaucoup de choses. Une en particulier qui en 1988 a été en Colombie découverte, entre guillemets, enfin en tout cas c'est les Occidentaux ou qui découvrent cette communauté, Nukak, autour de laquelle il va y avoir un certain nombre de questions imaginaires et aussi, je dirais, racistes, en fait, on peut dire, autour de leur situation, et qui sont devenus et qui s'étaient isolés en raison des problématiques autour de l'exploitation du caoutchouc qui avait débouché dans un véritable génocide, ce qui a été effectivement prouvé parce que dans toute cette région, l'exploitation du caoutchouc a exterminé à peu près 90% de la population de ces régions. Donc c'est dire à quel point le génocide a une ampleur vraiment considérable. Et une des œuvres de cette période, en tout cas qui témoigne de cette situation, est le roman de José Eustacio Rivera qui s'appelle La Vorágine, et qui est situé, alors il est de début du XXe siècle, il me semble, enfin, tu me diras plus particulièrement, en tout cas ça fait un siècle l'année dernière, on a fêté un siècle de sa publication. Et donc, c'est à partir de cette œuvre qui traitait de la question de la forêt, de l'Amazonie,
et de l'exploitation du caoutchouc en Amazonie, mais depuis le point de vue quand même de la population métisse, créole, occidentale. Et eux, leur projet, enfin de ce théâtre, le dispositif est de changer le regard et de mettre en avant plutôt les populations autochtones et Nukak en particulier. Et donc c'est ça ce qu'on verra dans ce festival d'automne de Quai Branly et qui est en lien donc avec ce qui nous rassemble aujourd'hui, de faire ce chemin dans lequel d'ailleurs moi ça me donne très envie et je pense que pour vous aussi, de suivre ces lectures du roman, mais en présence de personnes de la communauté Nukak. Et donc voilà, dans cet espace-là. Voilà, donc on ouvre peut-être, j'espère ne pas avoir trahi, j'ai essayé d'être concise. Et donc para abrir ahora el intercambio, las preguntas, si nos quedan, me dicen cuánto tiempo. 10 minutos. No sé si en el público quizás dejemos y si no yo lanzo una, si el público, porque siempre la primera pregunta, quizás yo hago la primera a ambas, en torno a estos temas que ustedes han presentado, es lo que se inscribe un poco, y lo habías en la presentación, en lo que son problemáticas decoloniales, ¿no? Entonces, mi pregunta iría a ambas en torno a cómo ven que ha cambiado la mirada, si retomo lo que acabas de decir de los Nukak, ¿no? En sus espacios, la mirada de un poco, digamos, los criollos, los mestizos, a la mirada de los propios concernidos. No sé si tienen algún ejemplo o que desarrolles un poquito cómo crearon ese proyecto. There's many ways. I think that the ways in which the gaze or the perspectives, Amazonian perspectivism has taken shape, and I think one of our imperatives in the project was to flesh the historicism of that perspectivism, that shift. While we were dealing, of course, with the biennial that set out to platform a lot of contemporary creators and producers, many of whom are relatively young, let's say, there are important historical precedents, and we wanted to take that into account as a way of also establishing the longue durée of an Amazonian art history, to call it something, albeit the fact that that's, of course, a problematic kind of category. But there are these precedents, not only the ones that I mentioned, like Feliciano Lana, Roberto Angelista, but others, like Julia Chambi was a part of this exhibition. We included some early mid-20th century photographers, even beginning of the 20th century, some artists who were also pivotal in thinking about the appropriation and reclamation of the camera, technically speaking, but more specifically of that gaze. So that there is a history of that, and I think for us it was really important to lean into that form of memory, right? To name and to continue to bring into an evocation those people who had been throughout the 20th century at least, and I'm sure that there's more than that, of course, in Amazonian art histories, ways in which there has been a positioning of. The other way that I think was really important, and this was why I mentioned it towards the end, the importance of thinking from the Amazonas, about the Amazon, is a way of also shifting that perspective. There was no question of representation. The project was about relationality, was about going beyond the framework of identity politics and really inquire into forms of the politics of relation, to broaden frameworks of engagement that, for one, open an idea of the Amazon into a Pan-Amazonian territory, including other places like the Andes and the Caribbean, again, into a full picture of the biome, of what constitutes the floating rivers and the underlying waterways that make the Amazon the ecosystem that it is today. And alongside that, think about creators and fissures of creation that, again, also problematize and put into tension some of the common ground that we take or assume when we speak or engage about projects from the Amazon. Yo creo que en nuestro caso es muy singular, porque yo creo que nosotros no conocemos el Amazonas. O sea, son tantas Amazonas, es tan inabordable, pero en la experiencia de trabajar una lengua amazónica que
apenas se está estudiando por antropólogos, es una lengua con una sonoridad. No hablan español, hablan muy poco español. Como les dije, no hablan ni leen su idioma porque lo hace un occidental que está clasificando según las leyes de un lingüista francés, seguramente, o norteamericano. Entonces, y también como nosotros trabajamos con los cuerpos, la presencia, el intercambio de energías, de fuerzas entre nosotros en el escenario por ejemplo, yo y María es menor que yo y María, según nuestros cálculos, estuvo 20 años aislada por autodeterminación. O sea, es muy, de todas maneras, muy impresionante y muy impactante ese idioma, esa mirada, esa presencia, pero también la posibilidad de lo contemporáneo, porque porque somos contemporáneos, creamos un tiempo contemporáneo, y eso es algo que me llama mucho la atención y que yo creo que es muy interesante también de la Bienal y el diálogo somos contemporáneos y futuristas también. Tanto los Nukak como los occidentales, como la Amazonía, o sea, como que si no hay un puente en una temporalidad que es el futuro o lo contemporáneo, pues siempre va a haber como una especie como de desequilibrio y de asimetría, ¿no? Siempre hay algo como asimétrico, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos, si no hay una especie como de energía contemporánea. Y para cerrar, lo que nosotros unimos para la Bienal unimos, lo digo en el sentido simbólico, y nos unimos para la Bienal de la Amazonía es en una especie de ecoficción. En esta explotación del caucho súbitamente apareció un hongo, el microciclo Zuley, que fue muy estudiado y que empezó a desbaratar el hongo, el parásito de la hoja del árbol de caucho. Y esa situación real, biológica, empezó a exterminar todas las caucherías y todos los sembrados de caucho. Es real. En el Amazonas entonces los ingleses estaban completamente traumatizados y empezaron a robarse plántulas de caucho y se las llevaron al sudeste asiático y a África, y misteriosamente, por un fenómeno pues agrofuturista, lo volvimos nosotros, la aparición de ese hongo salvó un poco la Amazonía. No existiría territorios en el sudeste asiático que están destruidos por el caucho. Entonces nosotros nos imaginamos juntos que había sido un espíritu Nukak, el Tacuelli, que se había, en alianza con la naturaleza, habían creado este hongo. Representamos el hongo como una especie de satélite que se desplaza solo, bueno, esa es la instalación, se desplaza solo en el espacio, contaminando un poco y habla Nukak, y es un espíritu, es una ecoficción futurista y pues del pasado, es como un archivo histórico también biológico, pero es muy... entonces eso fue como lo que desarrollamos para la Bienal, porque esto está dentro de la vorágine, nosotros lo ponemos, pero fue el fragmento que desarrollamos, que nos inventamos para la Bienal. Entonces también quería como contribuir a eso para hablar un poco del concepto de distancia, que también Exacto. fue central en pensar como, nuevamente, desde la distancia, formas de aproximación y esa constante relación y estas escalas que se viven en el territorio amazónico, panamazónico, de no solo la distancia nuevamente no era un concepto de estrangement, sino era un concepto también de escucha, más que nada, y de acompañamiento, y cómo la distancia, la potencialidad de una redefinición del concepto de distancia fue muy como modulador en la forma que nos acercamos desde las metodologías de investigación, la curaduría de la Bienal. Y a lo que yo le decía a Sara, que era un poco chocante, yo decía, después de nuestra experiencia, y nosotros convivimos muy bien en nuestros proyectos de creación, decía, sí, hay veces uno siente estas distancias abismales, ¿no? Esas distancias abismales con su propio... Hay veces es más abismal la distancia con su propio contemporáneo que con, en fin, con las comunidades experimentales, ¿no? Y también la mirada, la mirada
más allá de lo humano. También creo que esa es otra mirada que claramente estaba muy presente en todos los proyectos artísticos de la Bienal, pero que claramente son parte fundamental, Claro, todo ¿no? lo vivo. El episteme amazónico y el virus, ¿no? Este hongo, la historia de coadaptación, de mutualidad que se cuenta a través de la obra de Mapa Teatro. Esta comisión que hicimos fue fundamental, ¿no? Para narrar y empezar a articular las entradas al proyecto artístico que realmente abarca demasiadas rutas y formas de construcción de pensamiento. A partir justo de estas cuestiones de representaciones, de lo que podría abocar la Amazonía o varias que existen, desde un sentido curatorial, Sara, como, y a partir de lo que ocurrió desde la última Bienal de Venecia, la parte que se mostró también en Arco este año, también lo que ocurre aquí es como responsablemente o como desde una parte curatorial, cómo son esos usos de representaciones, si se retoman, si no se retoman. A partir de como menciona Heidi, amazofuturismo, ¿no? ¿Cómo entran ahí? Y si también cómo responden esos artistas durante toda esta dinámica capital que justo tiene estas consecuencias de este sistema colonial y por el que viven esos territorios, ¿no? ¿Cómo es la parte como responsable por parte de la Bienal que justo me imagino que trabaja desde ese ángulo? Y cómo... si afectó o no también a esa crítica que hubo desde Arco, como Artishock, que lo mencionó como el título de su artículo de Maite, que era Amazoturismo. We were very excited to work on this project, I have to say, and ended up with a great deal of disappointment, to say the least. In that it's a new initiative, right? This is the second Bienal de las Amazonías. There's an impetus to think and rethink, or at least we thought there was, to reimagine the structures of production, especially from an institution where there is a lack of, that responds to a lack of institutionality, right? And one of the major successes of the biennial, in my opinion, is the fact that we as a curatorial team were actually able to advocate for the fact that these artists were to come to the opening of the biennial. We brought everyone who is available to come into the opening, and we had an incredible program for the opening week that was articulated around talks and performances. And that experience was transformative because it was the first time that Amazonian artists were actually exhibiting in the Amazon, and the first time that they were actually encountering each other, meeting each other as practice, having a conversation and a dialogue, an open, kind of moment of collaborative learning and teaching about artistic practices and creation within the Pan-Amazonian territories. So that experience was, I think, the height of the entire project because of the human element, of the artist-centric element that it contained in opening spaces of dialogue and conversation, of creation, of collaboration among all the artists who were able to join us in this particular moment in Belén, again, a city that today is at the height of all of these conversations and urgencies. And in that kind of impetus, we were really, and this is also where we kind of inherited and brought into the project, was in the excitement of thinking of, again, of a different form of institutionality, a paradigm for reframing the conditions of production that were there to support and platform artists from the Amazon. We've encountered that, of course, the logics of the art world and of creative processes overtook really the entire project. And so we kind of, I think, make a distinction between the biennial institution and our curatorial kind of edition, only because they became really inflexible. I would say the structures are inflexible. They're not as innovative or readily able to create new systems of production, representation, and co-creation, as we were hoping that they would. And yet it is important to rescue the fact that the biennial as a project, as an institution, really started as a way to distance themselves from the centers of contemporary art in Brazil, particularly in Sao Paulo and Rio. So the fact that Manuela and I were kind of invited to do this was because we were kind of horizontal, right, in the Amazonian territory, right? I'm from Colombia, Manuela is from Ecuador. And we had a closer proximity to those realities than people in the south of Brazil. So there was really, I think, a very direct
intention of dismantling this kind of nationalist borders or boundaries that have kind of co-opted artistic production in Brazil, and to distance themselves from some of those historic forces. I think it was important, nevertheless, that this biennial had the opportunity to bring artists together for the first time to exhibit in the Amazon and to meet each other. And to do that, again, I think as a counterpart to the ways in which Amazonian art is gaining a lot of prominence, and a lot of artists are now, of course, in international exhibitions, and the ways in which they're tokenized, or the identity, politics, and representations are being appropriated and used, is something that we can spend, I think, months speaking and unpacking. But it's beautiful, nevertheless, to say that there are efforts and institutions and intentions or intuitions about the need to reframe. And even though I don't think the institution went as far as they could, or they're still learning about how far they can push, how far they can go in reinventing artistic institutionalism and institutionality, I do believe that it was nevertheless an incredible opportunity to test, to push the boundaries, to offer something different. And so it's definitely been a learning experience. Yeah. Conozco mucho el trabajo de Mapa Teatro. Vengo de Iquitos, de la Amazonía, y hay un pensamiento que me llevó a lo que usted comentó sobre este imaginario, ¿no?, de estos pensamientos futuristas, o cómo llevar teatro. Yo también estoy entre las artes visuales y las artes escénicas. Cuando imaginaban que este hongo fue un espíritu. Nosotros, que fue una ciudad en la que hubo mucha muerte, una de las ciudades más fuertes en términos del COVID, yo perdí a mi padre en ese momento, la comunidad hablaba y decía que la lluvia, que está representada por una mujer grande que tiene los senos donde cae leche, como dejó de dar esta leche para que no hayan las lluvias, entonces el sol empezó a hacer, hubo mucho sol, entonces eso como que paró la neumonía en los cuerpos. Y quería como comentar que es una manera de pensar no la enfermedad desde un accidente del cuerpo, sino como un pensamiento del territorio. Y pienso que si expresamos estas cosmovisiones y estas formas de pensar de esa manera, me interesó mucho el trabajo que han hecho con esta relación y con estos pensamientos de nuestros territorios. Finalmente es un intercambio. Uno no puede pensar que porque es blanco, es extractivista, blanco es igual a extractivista. Yo creo que el artista, como no tiene tanta conciencia de esto, el intercambio, pues son intercambio de saberes, ¿no? Esto que nos estás contando, nos podríamos enterar si no hay una conversación, un diálogo vivo, ¿no? Algo vivo, unos cuerpos vivos interactuando.